Nuevamente darles la bienvenida a todos ustedes. Estoy un poco sorprendido de que tenemos digamos, una convocatoria bastante alta, hoy día muy alta, específicamente porque se trata de un tema de un área muy acotada, que se refiere y es de interés de cierta parte de los odontólogos, especialmente odontopediatras y los ortodoncistas, que son los que más solicitan este tipo de examen. Pero fantástico. eh, que todos aprendamos de cada una de las áreas de la radiología. El conocimiento no ocupa espacio. Vamos al primer slide. ¿Qué es lo que es el crecimiento? Primero vamos a hablar una serie de definiciones de tal manera que tengamos claros los conceptos y de tal manera que a medida que los utilicemos sepamos de qué estamos hablando. Crecimiento entonces es un proceso cuantitativo, ¿no es cierto? Que es el aumento de las dimensiones corporales, el aumento de la talla. Está derivado por la multiplicación celular y al mismo tiempo el aumento de los espacios extracelulares. Y por supuesto que el proceso de crecimiento está regulado por una serie de hormonas y es un proceso extremadamente complejo del cual no voy a entrar en él, punto uno porque no es mi área, y porque pueden significar una charla infinita de larga. O sea, yo creo que vamos a orientarnos a lo que a nosotros nos interesa. Y dentro de las cosas más importantes, a mí me interesa muchísimo que se entienda muy bien estos dos gráficos que tengo presentes frente a ustedes. Uno de ellos habla de la estatura con respecto a la edad ósea. Eh, Aquí tenemos la edad, ¿no es cierto?, en el eje de la X, no de la Y. Y aquí en el eje vertical nosotros tenemos la estatura. Al principio, cuando un niño está recién nacido, existe un aumento muy importante de la estatura en un muy corto periodo. Luego se estabiliza, ¿no es cierto?, durante un largo periodo para luego tener un pic que se llama el pic puberal. Ahí aumenta, ¿no es cierto?, la estatura, tiene un mayor crecimiento para luego detenerse. Y en el caso de esto, en el caso de las mujeres, este pic es anterior, es antes en el tiempo, ¿no es cierto?, con respecto a los varones. Y aquí tenemos el de los varones, este es posterior en el tiempo, el pic puberal, pero logra una estatura mayor en promedio. Este gráfico entonces nos muestra la estatura versus edad. Este otro gráfico también grafica algo parecido, pero a su vez es muy distinto y hay que entenderlo bien. Este habla de la edad también, ¿no es cierto? Pero aquí lo que vamos a colocar es la velocidad de crecimiento, la velocidad con que está creciendo el niño. Entonces, al principio tenemos una gran velocidad de crecimiento y esta velocidad va decreciendo rápidamente y luego llega un periodo muy largo en que está prácticamente estabilizado, que es en la niñez, toda la niñez. Y luego se produce el pic puberal. Acuérdense que estamos hablando de la velocidad de crecimiento y esta velocidad aumenta enormemente en el pic puberal y luego decae para detenerse. Y en el caso de los varones, este mismo proceso se produce en forma más tardía. Es más tardía, pero es más prominente. O sea, este pic puberal es más intenso en el caso de los hombres y luego decaen ambos. Entonces, hay una diferencia en cuanto a la velocidad de crecimiento y por el otro lado también con respecto al momento en que se produce este pic puberal. Ahora, ¿por qué nos interesa mucho? Porque la mayoría de los tratamientos ortodónticos se realizan durante este periodo. Entonces, al ortodoncista, ¿no es cierto?, al odontopediatra, al cirujano maxilofacial y especialidades afines, les interesa mucho saber cuál es la realidad del niño o de la niña con respecto a este pic puberal. Ahora vamos a hablar de desarrollo. Hablamos que el crecimiento es un proceso cuantitativo. Ahora, el desarrollo es un proceso cualitativo, que se refiere a la maduración de los órganos y sistemas para adquirir la complejidad y funcionalidad de un individuo adulto. Conceptos totalmente distintos, crecimiento y desarrollo. Ahora, este es un proceso cualitativo, dijimos, y el estado de desarrollo de un niño o niña puede ser determinado a partir de múltiples parámetros: estatura, peso, edad cronológica, características sexuales secundarias, la menarquia es muy decisiva, la edad ósea, la edad dentaria y otros. Y
la forma más confiable para determinarla, o por lo menos la que más se utiliza, es, por lo menos nosotros, los cirujanos dentistas, es utilizando la edad ósea en mano. Es la que más utilizamos. Yo creo que nosotros todos sabemos muy claramente que el desarrollo dentario tiene una cierta cronología que es bastante conocida y nosotros nos damos cuenta rápidamente si un determinado individuo está adelantado o retardado con respecto a esta cronología, o incluso si dientes en forma individual. Puede ser que la dentición en general esté dentro de un marco, de un rango de normalidad, pero determinadas piezas dentarias dentro de este conjunto estén o adelantadas o atrasadas. Y eso nosotros lo manejamos muy bien, producto de la experiencia. En el año 1960 Noya describió una forma digamos, de ordenar y cuantificar las distintas etapas del desarrollo dentario. Hasta el día de hoy se utiliza esta clasificación. Ahora, edad cronológica se refiere al grado de desarrollo y crecimiento, ambos, esperado de acuerdo al grupo etario del paciente. Se ve modificado por variables individuales como las genéticas, ambientales y nutricionales. Entonces, acuérdense que aquí estamos hablando de qué es lo que estamos esperando del paciente. O sea, de acuerdo a la edad cronológica, nosotros tenemos un cierto grado de desarrollo y crecimiento esperado. Y eso está tabulado. Y, ¿no es cierto?, comparamos nosotros esas tabulaciones con respecto a la realidad. Y la podemos comparar con respecto al desarrollo y con respecto al crecimiento. La mayoría de los métodos que nosotros utilizamos para cuantificar se dirigen al desarrollo, y a través del desarrollo nosotros podemos inferir cómo va a ser el crecimiento. Pero son conceptos totalmente distintos que hay que tenerlos muy claros. Y la edad cronológica lo que hace es comparar el desarrollo real del niño con respecto a lo esperado. Y esto esperado está tabulado. Y en el caso específico de la edad ósea, se refiere al grado de desarrollo del esqueleto humano. Y hay tablas que lo relacionan con la edad cronológica. Por eso es que estas tablas hablan de una edad ósea. Y el método más utilizado es el que creo que todos conocemos, que es el de Greulich-Paille, que fue publicado el año 1959. Ahora, desarrollo óseo. Es el grado de desarrollo del esqueleto humano y se encuentra modificado por factores genéticos, presencia de patología, factores hormonales, nutricionales, metabólicos, ambientales, etc. Por lo tanto, el desarrollo óseo no solo está determinado por la parte genética, sino que hay una serie de otros factores que van a modificarlo. Y ahora, ¿por qué es tan importante determinar esta edad ósea? En el caso de los tratamientos ortodónticos, se determina, la determinación de la edad ósea nos permite hacer, digamos, determinar el timing, que es un término que utilizan los ortodoncistas, que es la oportunidad. ¿Cuál es el momento, el mejor momento de inicio de un tratamiento, en consideración a qué etapa de desarrollo se encuentra el niño o la niña, para poder iniciar de mejor forma y obtener los mejores resultados del tratamiento ortodóntico? Entonces, en el fondo esto lo que hace es hacer mucho más segura la determinación de cuál es el momento en que se va a iniciar un tratamiento, o que se va a detener o se va a hacer la contención de este. Entonces permite determinar con mayor precisión la eficacia de los periodos de contención del tratamiento ortodóntico. Ahora, el periodo de crecimiento puberal suele ser el momento favorable para abordar muchos de los problemas ortodónticos con manifestaciones esqueléticas. Eso lo determina el ortodoncista. Nosotros le entregamos la herramienta, nosotros le entregamos la información de cuál es el estado en que se encuentra el desarrollo de ese niño o esa niña. Por lo tanto, la determinación de la edad ósea nos permite determinar si el niño tiene una maduración precoz, promedio o tardía en comparación a sus pares, de acuerdo a los estándares obtenidos a partir de muestras representativas de una población de igual edad. Ojo que es de igual edad, pero tiene muchas otras características que son distintas, y ya vamos a ver eso. Eso significa una complicación muy grande. Ahora, ¿por qué utilizamos la mano?
Aquí está la explicación por qué utilizamos la mano. Uno, gran cantidad de huesos en una zona pequeña. En un área pequeña tenemos una gran cantidad de huesos que tienen una secuencia de maduración distintos unos de otros, que es conocida y por lo tanto nos da una gran precisión en la obtención de la edad ósea. Fácil acceso, ¿no es cierto? Es un área de baja radiosensibilidad. De hecho, el niño cuando se toma la radiografía de mano, hace distancia estira la mano de tal manera de generar una distancia con el resto del cuerpo para evitar que le llegue la radiación secundaria, independientemente que igual está con el delantal plomado y todo eso, pero la medida radiológica más importante de protección es siempre la distancia. Acuérdense que el cuadrado de la distancia, uno a la medida que se aleja, disminuye notablemente la cantidad de radiación. Entonces, baja radiosensibilidad y distante de las zonas de mayor radiosensibilidad. Se requiere muy poca radiación para obtener la imagen. ¿Por qué se requiere muy poca? Porque el espesor del tejido es muy reducido. Tanto es así que cuesta que los equipos tengan tiempos de exposición tan cortos o miliamperajes tan reducidos como para la mano. No todos los equipos lo tienen y a veces se produce en el fondo sobreexposición de la mano porque el equipo no tiene ese rango. No todos los equipos tienen ese rango. Y se puede utilizar el cefalostato o incluso se puede utilizar un equipo de rayos convencional. En muchas partes se utiliza un equipo de rayos convencional de uso odontológico. La técnica está estandarizada y es de bajo costo. Así que esas son las razones por las cuales se utiliza la radiografía de mano. También porque dentro de esto, en una sola imagen, nosotros tenemos 21 huesos largos o tubulares y 8 huesos carpales, cuyo desarrollo tiene una secuencia absolutamente conocida. Y por lo tanto se puede determinar con gran facilidad cuál es el estadio de desarrollo de ese niño o niña. Entonces en la radiografía a mano nosotros vamos a poder identificar los huesos carpales, ¿no es cierto?, que son los que se utilizan básicamente para determinar la edad ósea entre los 0 y los 9 años. Se utiliza más que nada el grado de desarrollo carpal. Y de ahí para adelante se empieza a utilizar más bien las falanges. Y en general, por lo tanto, como a nosotros nos interesa más bien el estado prepuberal y puberal, dentro de ese rango donde más utilizamos la determinación de edad ósea, básicamente nosotros utilizamos el desarrollo de las diáfisis y epífisis en la falange. Eso es lo que más utilizamos como dentista. Aquí ustedes tienen los núcleos de osificación primarios, cómo se van desarrollando desde el recién nacido y van hasta los 24 meses y al final hasta los 19 años. Estos se llaman núcleos de osificación primarios. En general, todos los huesos del carpo solo tienen un núcleo primario que está central dentro, ¿no es cierto? Esto son cartilaginosa, el desarrollo óseo, y a partir de este cartílago hialino se empieza a producir la calcificación normalmente en forma centrífuga, desde el centro hacia afuera. Pero los huesos largos, ¿no es cierto? En este caso, el metacarpo, la falange, tienen otra manera de desarrollarse, que es la presencia de un núcleo primario, que está conformado en el hueso mismo, ¿no es cierto? Y luego un núcleo secundario, que son las epífisis. Y esos son lo que nosotros vamos a estudiar. Entonces tenemos los centros de osificación primarios, están en las diáfisis, ¿no es cierto? Y en las epífisis tenemos los centros de osificación secundario. Aquí tenemos un poco cómo es que se produce este proceso, ¿no es cierto? En que tenemos el cartílago hialino, que al principio tiene un núcleo central de osificación que va creciendo, y luego se empieza a generar, junto con el crecimiento de este núcleo central, se empieza a formar un núcleo secundario, ¿no es cierto?, que es en la epífisis, y de esta forma tenemos 2 o 3 núcleos, ¿no es cierto?, el primario, y en este caso tenemos 2 secundarios en los 2 extremos, y un cartílago, ¿no es cierto?, entre estos, que al final se constituye como el cartílago de crecimiento. Aquí ustedes ven los núcleos de crecimiento en resonancia. Entonces pueden ver los núcleos primarios en el interior de un hueso largo y secundario en las epífisis. Primario,
primarios, ¿no es cierto? Y aquí también primarios, en los huesos del carpo son solo primarios, no hay secundarios. Bueno, ¿qué hicieron Greolich y Pyle? Hicieron un atlas radiográfico que sirve de patrón para determinar el grado de maduración ósea mediante el análisis centrados en estos nudos, ¿no es cierto?, o centros de osificación. El análisis de cómo se van generando estos centros de calcificación es uno de los análisis, una de las herramientas que utiliza Greolich y Pyle, y la otra es la persistencia o no de los cartílagos de crecimiento en los huesos largos, ya que este cartílago de crecimiento, a la medida que el hueso completa su desarrollo, desaparece. Entonces, esos son los dos factores que toman en cuenta para poder determinar la edad ósea. Entonces, toma en cuenta la presencia de sucesivos cambios del aspecto radiográfico de los huesos a la mano, que ocurren de acuerdo a un patrón secuencial regular, conocido, en un orden predecible e irreversible. Esto tiene un solo sentido, este proceso. Puede ser más lento, puede ser más rápido, puede casi detenerse, pero no vuelve atrás. Greolich y Pyle no fueron los primeros, en realidad fue Todd, el año 1937, quien hizo un primer atlas, y Greolich y Pyle lo modificaron y al final lo hicieron muy popular, pero en realidad es Todd el que debiera llevarse todos los aplausos. Y fue el primero que lo publicó, basado en una serie de radiografías obtenidas en niños blancos caucásicos de clase media superior en Cleveland. Esto es importante, porque estamos hablando de niños bien alimentados, por un lado. Por otro lado, estamos hablando de una raza específica y por lo tanto de una, digamos que tiene una carga genética distinta a otras razas, por ejemplo, los hispánicos o los afroamericanos, que tienen otra componente genético y por lo tanto tienen un comportamiento distinto. Por lo tanto, no es tan aplicable este atlas. Ese es un gran pero que tiene el atlas de Greolich y Pyle. El objetivo primordial de los autores no fue la determinación de la edad civil, pero en la actualidad se utiliza medianamente para ese uso, sino más bien para desentrañar las patologías como el retraso en el crecimiento del niño y el adolescente. Como les conté, la madurez ósea se determina hasta los 9 años por el grado de maduración de los núcleos del carpo, de los núcleos de osificación del carpo. Y a partir de los 9 años para adelante se empieza a determinar por los huesos metacarpianos y principalmente por las falanges. Entonces, hasta los 9 años, los huesos del carpo, y después de los 9 años siguen los huesos largos. Y también el radio y la ulna. También se utilizan. Pero en la segunda etapa, después de los 9 años. Bueno, este cuadrito, confieso yo tenerlo impreso en una pared ahí al lado, porque siempre me sirve de ayuda, no me lo sé, todos estos huesecillos, no me los tengo en mente, entonces este cuadrito conviene tenerlo impreso, yo le llamo torpedo, igual con los torpedos en las pruebas, yo también lo tengo ahí sin que nadie lo sepa. Ahora ya ustedes lo saben. Ahora, ¿por qué la mano derecha o la izquierda? Sepan ustedes que normalmente todas las publicaciones hablan de la mano izquierda y de hecho el atlas de Greolich y Pyle está hecho en base a la mano izquierda. Pero en realidad detrás de esto existe mucha mitología. Hay varios estudios que han tratado de dilucidar el por qué se utiliza la mano derecha y la izquierda y hay argumentos muy cuestionables. Uno de los más importantes dice que como la mano derecha suele ser la mano hábil, es la que tiene mayor accidentabilidad. Bien dudoso. La verdad es que prácticamente da lo mismo si es una mano o la otra. La mayoría de los estudios que han tratado de demostrar de que tiene que ser la mano izquierda, al final se contradicen a sí mismos y lo que hacen es demostrar que prácticamente da lo mismo. El desarrollo es el mismo de una mano o la otra, excepto que haya una patología, por supuesto. Pero eso es importante de saber porque muchas veces puede ser que realmente haya un accidente en la mano izquierda, ¿no es cierto? Y por lo tanto no se utiliza la mano izquierda, se utiliza la mano derecha y todo lo que estamos hablando ahora es tan válido como que si fuera el lado izquierdo. Hay bastante literatura de esto y es llamativo el hecho de que demuestran que no hay diferencia. Básicamente, ¿cómo se determina la edad ósea? Entonces, en el campo nuestro, en la odontología, es el comportamiento de las epífisis y las diáfisis, porque nosotros trabajamos
normalmente este estudio lo pedimos en niños mayores de los 9 años. Entonces, un poquitito de anatomía, ¿no es cierto? La epífisis, ¿no es cierto?, está formada por este núcleo secundario de osificación. La fisis es el espacio donde está este cartílago de crecimiento, que es el que separa a los núcleos primarios y secundarios de osificación. La metafisis es el extremo de la diáfisis, ¿no es cierto?, la parte larga del hueso. Es el extremo que está en contacto con el cartílago de crecimiento o fisis, y la diáfisis, que es el eje de este hueso largo. Pues ahí está centrado los signos radiográficos que nosotros buscamos para la determinación de la edad ósea. Entonces, un poco recordarles qué es lo que ocurre aquí cuando se ha formado ya el hueso, ya se formó los dos núcleos. Entre estos queda el cartílago de crecimiento, ¿no es cierto?, la epífisis, la metafisis y el diáfisis. Y aquí ustedes ven el proceso, cómo se genera, ¿no es cierto? Aquí tenemos la epífisis todavía en una etapa como lenticular, en que el tamaño de la epífisis es mucho menor que el de la diáfisis en el sentido del diámetro, ¿no es cierto? Y luego este va creciendo a través del tiempo hasta que llega a ser equivalente, tiene el mismo ancho que el hueso largo, y luego lo sobrepasa ligeramente y lo empieza a abrazar, y eso se llama la etapa capsular, y por último viene la fusión. Aquí nosotros vemos ya la etapa capsular, en que existen estas pequeñas como intención de abrazarlo, esa es la etapa capsular. Y aquí ustedes ven la secuencia completa, que va desde la inexistencia de la epífisis, aquí recién empieza a aparecer, ¿no es cierto? Y vemos cómo va avanzando hasta llegar, esta es una etapa todavía no equivalente, hasta llegar a la etapa de equivalencia, en que hay como una continuidad en las líneas desde la diáfisis hacia la epífisis, y después empieza a aparecer estas puntas, empiezan a ponerse agudas estas puntas, para luego producirse la fusión total. Esto lo encuentro curiosísimo, es un intento que hubo de un tratamiento que lo que pretende es evitar el crecimiento. Me llamó mucho la atención, por eso quise ponerla, que es un tratamiento que evita el crecimiento de un individuo en base a retener la epífisis y la diáfisis con estos como corchetes metálicos. Este es un hueso largo completamente desarrollado, en que nosotros vemos que está fusionada la diáfisis con la epífisis, y ya tampoco queda cartílago de crecimiento, sino que lo que nosotros vemos aquí es una huella de donde originalmente estaba el cartílago de crecimiento, pero está todo osificado y es todo una sola, un solo hueso, ¿no es cierto?, en que no existe esta separación. Esta separación existe mientras el hueso está en crecimiento, solamente. Ahora, Boris-Helm, ese es el análisis de Greulich y Paille, pero hay otro análisis que yo lo encuentro sumamente interesante, que es el de Boris-Helm, que son estos autores daneses que en el año 67 publicaron en The Angle Orthodontist un estudio que determina el estado de desarrollo del paciente en relación al pic de crecimiento puberal. Ya vimos de qué se trataba el pic de crecimiento puberal, y lo que hacen es determinar una secuencia muy fina, muy detallada del crecimiento, digamos, del desarrollo óseo, y lo que hacen es determinar en base a estos, digamos, a estos marcadores que hay en el desarrollo del óseo, qué tan cerca están antes o después del pic puberal. Entonces hicieron un estudio longitudinal con 32 niños y 20 niñas con radiografías anuales. Esto es un estudio longitudinal entre los 1 y 19 años, analizando las etapas de osificación de las diáfisis y las epífisis y su posterior fusión, tanto en las falanges como el radio. Entonces, ellos establecieron 8 etapas secuenciales de la maduración esquelética y la relacionaron con el pic de crecimiento puberal. Entonces, se vale de patrones de evaluación específicos, indicativos del momento en que se va a iniciar el empuje puberal o pic puberal, y cuando éste llega a su máximo y cuando éste empieza a disminuir. Entonces aquí vemos cuáles son estos puntos, ¿no es cierto?,
Aquí están definidos cuáles son los puntos en que ellos se fijaron para hacer este estudio. En realidad muy observadores. En el fondo, lo que pretende el análisis de Borg-Helm es representar en forma gráfica y sencilla la relación del estado de desarrollo actual de un paciente en relación al pic de crecimiento puberal. Aquí tenemos un gráfico detallado del pic de crecimiento puberal, ¿no es cierto? Tenemos el crecimiento por unidad de tiempo. Aquí está la edad, acá abajo, y aquí está el crecimiento, la velocidad de crecimiento. Acuérdense que al principio, cuando recién nace un niño, el crecimiento es muy rápido, el crecimiento, pero va decayendo rápidamente para luego entrar a una etapa en que sigue creciendo, pero ya a una velocidad bastante más constante, que es la etapa juvenil. Esta primera etapa era la infantil, luego viene la juvenil, después viene la adolescente, en el cual recobra velocidad nuevamente para llegar al pic de crecimiento puberal y luego caer nuevamente hasta el fin del crecimiento. Bueno, lo que ellos hicieron fue determinar ciertos marcadores en la radiografía de mano que nos pueden indicar en qué etapa estamos con respecto a este gráfico. Nótese que este gráfico no tiene edades, porque es un gráfico relativo, es un gráfico en que no importa la edad. Lo que importa es que siempre existe este patrón, ¿no es cierto? Y lo que importa es determinar con la radiografía de mano dónde estamos con respecto a este patrón. ¿Qué tan cerca estamos del pic puberal? ¿Lo pasamos ya? Por lo tanto, queda muy poco crecimiento por delante. ¿Estamos en pleno crecimiento puberal, del pic puberal? ¿O todavía nos queda bastante crecimiento por delante porque estamos en esta etapa? Entonces, es un gráfico relativo. El atlas de Greulich y Paille es una comparación absoluta. Nosotros tenemos un patrón que es digamos, las imágenes radiográficas de la mano en el atlas de Greulich y Paille. Lo que hacemos nosotros es comparar la radiografía de mano de un paciente con respecto a estas radiografías que son este patrón. Y por lo tanto determinamos una, entre comillas, edad ósea de acuerdo a eso. Entonces es una comparación absoluta, una comparación estrictas, pero en este caso es una comparación relativa. No tiene importancia la edad misma, sino que lo que tiene importancia es en la etapa que estamos de desarrollo. Es muy distinto uno con respecto al otro. Ahora, vamos a analizar cada uno de estos puntos de tal manera de determinar cómo es que se llega a saber en qué etapa estamos con respecto a este pic puberal. Este pic puberal se produce generalmente en las niñas entre los 10 y 12 años y en los niños se experimenta entre los 12 y 14 años. Sin embargo, hay una alta variabilidad de sexo de aproximadamente 3 años. Por eso siempre ustedes van a ver, especialmente cuando se utiliza el Greulich y Paille en la parte médica, siempre hablan de la desviación estándar y la desviación estándar es bastante alta, es superior a un año. Eso quiere decir que en un rango de edad, si ustedes tienen que sea un conjunto de 10 niños que tienen exactamente la misma edad y nosotros determinamos mediante radiografías de manos cuál es su edad ósea, vamos a tener en promedio una variación que va desde un año antes a un año después. O sea, en el fondo tenemos un rango de 2 años. Dentro de un rango de 2 años, nosotros tenemos encasillados estos niños de acuerdo a Greulich y Paille. Por lo tanto, es muy importante tomar en cuenta esta variabilidad, pero para el análisis de Borg-Helm eso no tiene mayor importancia porque nosotros lo que nos interesa es saber dónde estamos con respecto al crecimiento, al pic de crecimiento puberal. Entonces, aquí tenemos este cuadrito que es muy importante y aquí tenemos la curva que yo les mostré anteriormente. Entonces, aprendemos a hacer esta secuencia. En la falange proximal 2, que está acá, del dedo 2, los dedos se cuentan desde el pulgar, ¿no es cierto?, hacia el dedo meñique, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, en el dedo 2, ¿no es cierto?, que es el dedo índice, la falange proximal debiera estar equivalente. Esto significa este signo igual. O sea, la epífisis debiera tener un desarrollo óseo equivalente con respecto a la diáfisis. Acuérdense que la equivalencia está dada porque tiene el mismo tamaño. Entonces, si nosotros tenemos en esa etapa la falange proximal 2 con equivalencia, nosotros vamos a tener un rango de -3 a -1 año. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos a
entre 1 y 3 años antes de este pic puberal. Entonces, nosotros identificamos en este gráfico que esta etapa, que es PP2 igual, que quiere decir falange proximal 2 equivalente, más o menos vamos a estar aquí en este gráfico. Y hay una distancia entre este punto y el pic puberal de entre 1 y 3 años. Por lo tanto, nos queda mucho crecimiento por delante. Luego vienen 3 signos radiográficos que, estando presente cualquiera de estos 3, nosotros podemos considerar que estamos a un año antes de este crecimiento puberal, de pic de crecimiento puberal, o podemos estar llegando ya al pic mismo, que son que esta misma equivalencia se empieza a producir en el dedo medio, ¿no es cierto?, en la falange media, aquí. En esta se empieza a producir esta equivalencia, ¿no es cierto?, en la falange media del dedo 3 equivalente, o que se empieza a hacer visible el hueso sesamoideo, o que la falange proximal 1, aquí está, empiece a tener ya esta forma de capsular. Acuérdense que capsular ya significa que tiene este como angulito en la punta. Cualquiera de estos 3 signos que nosotros detectemos en la radiografía, nosotros vamos a poder determinar que estamos o estamos en el pic mismo, o estamos un año antes, en ese rango. Luego empiezan a emerger otros signos radiográficos. Esto es una secuencia exacta. Esta secuencia, cuando ustedes encuentran que el paciente está en esta etapa, ustedes no van a ver estos otros signos que están acá. Por lo tanto, uno va buscando estos signos de arriba para abajo. Si no está presente, si está presente uno, busca el otro, hasta que uno no encuentra el siguiente. Cuando no encuentra el siguiente, quiere decir que está en esta etapa. Luego, cuando ya estamos entre el pic y empezando a caernos, empezar a bajar la curva, tenemos que la MP3-CAP, quiere decir que en el dedo 3, la falange media del dedo 3 tiene ya la forma capsular. Y por lo tanto, ya estamos en este pic, o ya empezando a iniciar el descenso. Después, la etapa siguiente es en el dedo 3, la falange distal, que ya tiene esta etapa unido. Ya se produjo la unión, la fusión entre la epífisis y la diáfisis. Ahí ya estamos a +1 o +2 años con respecto a la máxima velocidad de crecimiento, o sea, ya pasó este pic, estamos decayendo acá. Ahora, nada de esto es exacto, por lo tanto, están puestos en forma relativa cada uno de estos signos radiográficos acá. Y así continúa, ¿no es cierto?, con la unión de la falange proximal 3, ¿no es cierto? Aquí, la falange proximal 3 empieza a tener fusión, unión, y luego el radio. Ahí ya cuando tenemos fusión del radio, ya estamos a 4 años con respecto a la máxima velocidad de crecimiento puberal. Por lo tanto, de forma muy fina, nosotros podemos determinar en qué momento estamos con respecto a este gráfico. ¿Cuáles son estas etapas de osificación? Ya hablamos de cada una de ellas. No equivalente, luego equivalente o lenticular, que se grafica de esta forma, capsular o recubrimiento, o de unión. Y aquí tenemos un ejemplo de cada una de ellas. La etapa no equivalente, ¿no es cierto?, como la epífisis es de menor tamaño. Luego la etapa equivalente tiene el mismo tamaño, la epífisis con respecto a la diáfisis. Luego la etapa capsular, ustedes ven aquí este pequeño angulito, que es como este intento de la diáfisis de empezar, de la epífisis de empezar a englobar y atrapar a la diáfisis y hacerse una sola cosa de ambas. Y por último, la etapa de unión. Aquí lo que ustedes ven, ya ven unión todo, incluso hay unión en el radio, que es la última etapa que se produce. Por lo tanto, este niño ya pasó por completo crecimiento, ya no hay crecimiento. Y aquí yo les voy a dar un ejemplo con una paciente muy conocida. Este es un caso real de Joan cuando tenía 11 años, en que se determinó su edad ósea, y aquí ustedes ven cómo se determina. Se determinó que ya se hizo visible el hueso sesamoideo cuando ella tenía 11 años, ¿no es cierto? Entonces se marca ahí en el hueso sesamoideo, en este cuadrito, y también se marca en este gráfico. Quiere decir que en ese momento, ¿no es cierto?, el año 2003, Joan estaba en esta etapa de crecimiento.
Esa es la forma con que se presenta este estudio. Ahora, en general, cuando ustedes nos piden radiografía de mano, van los dos estudios. El estudio de Boris-Helm y el estudio de Greulich-Paille. Y en general la idea es siempre hacer este estudio de Boris-Helm antes y después hacer el de Greulich-Paille, porque el Boris-Helm es muy fino y va a signos radiográficos muy específicos. Por lo tanto, una vez que uno tiene claro cuáles estos signos radiográficos están presentes, después cuando uno analiza el atlas de Greulich-Paille, rápidamente gira un poco las hojas y va a encontrar rápidamente cuál es de estas imágenes que están en este atlas calza con la imagen radiográfica que nosotros estamos observando. Y si no calza, quiere decir que es promedio entre una y otra, porque como se salta a veces de un año, incluso un año y medio entre una imagen y otra, uno hace un promedio. Pero determinando primero Boris-Helm, uno tiene una precisión mucho mayor en obtener Greulich-Paille. Espero que se haya entendido cuál es la enorme diferencia entre estos dos análisis. Uno es absoluto, que es comparar la imagen radiográfica con un atlas determinado, con todos los problemas que eso tiene, ya vamos a analizarlo un poco más, y lo otro es determinar cuál es la edad ósea, perdón, cuál es el grado de desarrollo que tiene el niño con respecto al pic puberal. El atlas de Greulich-Paille tiene muchísimas ediciones y es el estándar, es el gold standard que hay actualmente, hasta el día de hoy. Y bueno, podemos pasearnos, sus páginas nos muestran cómo se va desarrollando en base a radiografías de distintos niños, no un estudio longitudinal. A diferencia de Boris-Helm, este es un estudio transversal de estos niños de Cleveland. Y cómo se van desarrollando hasta llegar a la edad madura, ¿no es cierto? Ustedes se fijan que ya a los 16 años tenemos fusión de casi todas las epífisis. A los 18 años ya está totalmente fusionado. Y en el caso de las niñas, ¿no es cierto? En las primeras etapas, acuérdense, nosotros observamos más que nada cómo van apareciendo los núcleos de osificación en el carpo, y a partir de los 9 años nos centramos, para poder determinar la edad ósea, nos centramos más bien en los huesos largos de la mano. Y aquí vamos avanzando y llegamos muy anteriormente, al menos 2 años antes, a la fusión. Aquí lo único que queda por fusionarse por completo es el radio. Y aquí ya estaba a los 10 años, ya está fusionada y está detenida el desarrollo. El crecimiento en este caso. El análisis de Greulich-Paille lo que hace es observar el desarrollo óseo. Y en base al desarrollo óseo nosotros inferimos cuál va a ser el crecimiento. Bueno, aquí una comparación a la misma edad, ¿no es cierto?, entre niños y niñas, ¿no es cierto? Y se ve absolutamente distinto uno de otro. Aquí ustedes están en la etapa no equivalente los niños y aquí las niñas en equivalencia. Eso se da no solo en el desarrollo óseo, sino que también en el desarrollo, se ve claramente cómo se desarrollan también intelectualmente más rápidamente las niñas. Aquí una comparación a los 15 años. En el caso de los 15 años todavía tenemos separación de las diáfisis con la epífisis en el niño, y en el caso de las niñas solamente queda por producirse la unión en el radio. Ahora, la controversia. ¿Es el estudio Greulich-Paille aplicable a todas las razas? Aquí hay un estudio muy interesante, un metaanálisis bastante reciente. Un metaanálisis en el fondo es un estudio que abarca muchos otros estudios, ¿no es cierto? Y los analiza estadísticamente. Por lo tanto, tiene mucho valor científico. Y en sus conclusiones obtiene que el estándar de Greulich-Paille es impreciso. Es impreciso y debe ser utilizado con precaución cuando se utiliza en asiáticos y en africanos, especialmente en mujeres. Prieto, el año 2008, concluye que la aplicación de estándares generados en grupos étnicos diferentes a la población de referencia, acuérdense, la población de referencia es norteamericana en este caso, genera discrepancias controversiales. Definitivamente es así. Y yo creo que muchos nos damos cuenta, sin necesidad de hacer un estudio estadístico, cuando determinamos la edad ósea,
que siempre está desplazado hacia un lado las cifras. Siempre hay un corrimiento con respecto digamos, al Atlas. Y eso está demostrando de que esta diferencia puede ser por razones raciales, pueden ser también por diferencias de alimentación, ambientales, contaminación, vaya a saber uno, pero existe un desplazamiento constante siempre hacia uno de los dos lados. Por lo tanto, hay una falta de correlación con respecto a la población, en este caso a la población chilena. Basado en estas consideraciones, la Organización Mundial de la Salud recomienda que cada país cuente con sus propios estándares para la evaluación del crecimiento de su población. Esa es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. A propósito de eso, hay un estudio muy interesante de la doctora Adriana Poletto de Argentina, en que ella hizo un estudio poblacional, esta es una publicación excelente, en que ella hace un estudio de la población argentina en Cuyo, y la compara con el Greu Lichipaile y concluye exactamente lo mismo, de que existe una gran diferencia entre digamos, el estándar, este gold standard que se está utilizando en el Greu Lichipaile con respecto a la población argentina. No hay estudios, digamos, que demuestren eso con respecto a la población chilena, y yo creo que hay un estudio bastante interesante que se podría hacer, o sea, se podría hacer en el fondo un Greu Lichipaile modificado para la realidad chilena, y a lo mejor para la realidad chilena santiaguina, y a lo mejor, no sé, a lo mejor donde hay una preponderancia de población mapuche, por ejemplo, a lo mejor puede ser distinto, y a lo mejor habría que hacer otro Greu Lichipaile también modificado, o a lo mejor determinar un factor de modificación, un factor de corrección que debiéramos utilizar para que este atlas tenga correlación con nuestra población realmente. Bueno, eso fue lo que hizo la doctora Poletto en Argentina. Aquí tenemos un atlas muy interesante que también está derivado del atlas de Greu Lichipaile, en el cual se hizo un atlas digital. Y este atlas digital, lo genial es que las radiografías que presenta no son reales, son radiografías generadas por el computador. O sea, después de analizar una cantidad muy importante, 1.390 imágenes carpales de niños entre 0 y 18 años, se generaron imágenes virtuales ideales, o sea, radiografías generadas por el ser humano, por el computador, ¿no es cierto? En que generaron imágenes que sirven de referencia y que se utilizan de la misma forma que se utiliza el atlas de Greu Lichipaile. Y durante la generación, y esto ya está publicado y ya existe, digamos, como referencia, y es bastante interesante porque yo les mostré, cuando les mostré las imágenes de mano del atlas de Greu Lichipaile, son de distintos individuos, incluso las radiografías están tomadas en distintas posiciones, las manos, es bastante caótico. En este caso, como está generado por un computador, son todas iguales, y lo que van haciendo es cambiar los patrones, nada más que lo que las imágenes radiográficas, centrado en las diferencias que tiene entre una edad y otra. Es como depurarlo, es como perfeccionarlo en base a inteligencia artificial. Es un trabajo sumamente interesante. Pero mientras ellos desarrollaron esto, el año 2004, ahí se dieron cuenta en sus estudios estadísticos de estas enormes diferencias entre las distintas razas que habían, a pesar de que hicieron un solo atlas digital, no hicieron un atlas digital para cada una de las razas. A lo mejor esa es la tarea que queda pendiente ahora. Y lo hicieron en base a niños en un hospital de Los Ángeles, en los Estados Unidos. Lo interesante es que esa zona de Los Ángeles es muy cosmopolita, tiene mucha población asiática, tiene negros, tiene latinos, ¿no es cierto? Entonces, pudieron ellos analizar los diferentes comportamientos en cuanto al desarrollo óseo de las distintas etnias. Y ellos describen discrepancias significativas al aplicar la estimación de edad ósea en niños hispanos mediante el análisis de Greu Lichipaile. Pareciera que yo quiero destruir el análisis de Greu Lichipaile, pero no es así. Lo que pasa es que es el gold standard definitivo con que contamos en la actualidad. Hasta el momento no ha sido destronado. Lo importante es que nosotros tenemos que tener en mente que nuestra población tiene un comportamiento distinto, y por lo tanto no tenemos que aplicarlo estrictamente, sino que tenemos que utilizarlo referencialmente. Esa es la forma. Aquí ustedes tienen la comparación, aquí tienen un atlas de Greu Lichipaile, ¿no es cierto?, un original, y aquí el atlas electrónico. Las cosas cambian muy rápidamente, aquí está presentado con la mayor modernidad,
que había en ese momento. Hoy por hoy sería un celular, que es mucho más simple. Y aquí ustedes tienen estas radiografías. Esta radiografía es de un paciente inexistente, está generado por el computador. Es genial, es una radiografía fantástica. Está generada por el computador y es perfecta. O sea, no tiene defectos y lo que hace es centrarse en lo que nosotros tenemos que ver como signos radiográficos para determinar la edad ósea. Y está basado en el libro de Gregory Chipaile, o sea, en el fondo, una digitalización, una computalización, inteligencia artificial aplicada al Atlas de Gregory Chipaile. Y aquí tienen ustedes otro ejemplo, mujer 11 años. Esto hemos estado hablando y la charla se refiere a la edad ósea en mano. Pero es importante que yo mencione también que existe otra forma de medir la edad ósea que se utiliza en odontología, que son las vértebras cervicales. Al respecto existen muchas publicaciones. Lo interesante es que existen muchas publicaciones, que estas publicaciones siempre concluyen de que es significativa la correlación que hay entre el desarrollo de las vértebras óseas cervicales con respecto al desarrollo de la mano, por lo tanto es un método validado desde el punto de vista estadístico, pero prácticamente nadie lo utiliza. O sea, por un lado es muy válido, sí, pero ¿alguien lo utiliza? Prácticamente nadie. En el fondo es bastante más complejo el estudio. Además, las teleradiografías tienen más variaciones entre una y otra y eso hace un poco más difícil el análisis y por lo tanto no ha tomado el impulso ni tampoco ha sido como un estándar, como una referencia de utilización. Y otra razón también por la cual no se utiliza es que en el área médica no se les va a ocurrir tomar una radiografía de perfil del cráneo o de la zona cervical para obtener esta información, ya que hay estructuras que son muy radiosensibles, ¿no es cierto?, como la tiroides. Lo que pasa es que en el campo nuestro, en el campo odontológico, como nosotros tomamos teleradiografías con otros fines, ya tenemos la teleradiografía en la mano, bueno, podemos en ese caso utilizar la visualización de las vértebras cervicales para poder hacer la determinación de la edad ósea, ya que tenemos la teleradiografía en las manos por otros motivos. ¿Ah? Y lo que se logra con esto es un índice que se llama CVM, ¿no es cierto?, que es Cervical Vertebra Maturation, que está descrito desde el año 1972 por Lamparski. Y en este se definen 6 estadios, y en estos 6 estadios, en base a la morfología que van teniendo cada una de estas vértebras. En este caso es la vértebra C3, ¿no es cierto?, que tiene la forma trapezoidal en la etapa de iniciación, luego en la aceleración ya tiene un componente mayor vertical, luego en la transición se transforma en prácticamente rectangular. El problema está que en determinar si estamos en la etapa de iniciación o de aceleración es muy relativo. En el caso de la mano es bastante preciso. Nosotros podemos saber si está en la etapa de, digamos, de fusión o no, si estamos en la etapa capsular o no, eso es bastante más preciso, es bastante más fácil de determinar. Aquí es un poco más dependiente o bastante más dependiente de, digamos, la apreciación personal que pueda tener el radiólogo en el momento de hacerlo. Yo creo que esa también es una de las causas por las cuales, a pesar de que se valida desde el punto de vista científico, en la realidad, en la clínica se utiliza muy poco. Y bueno, después la etapa de transición, luego continúa con la etapa de desaceleración, empieza a aparecer una concavidad en la parte inferior de cada uno de estos cuerpos vertebrales, ese es uno de los signos capitales, ¿no es cierto? Y por último, maduración y el término de este desarrollo. Yo creo que se puede utilizar esta técnica, o yo por lo menos estoy en condiciones de utilizarla en el caso que no dispongamos de otra, que no dispongamos de la mano. Pero yo me cuesta creer que esta sea tan precisa como el estudio de mano. En general, yo creo que ocurre mucho en ciencia que muchos de los estudios, como que parte el estudio tratando de demostrar una cosa, como que hay ya un sesgo en la persona que está generando este estudio a favor de una determinada técnica y hace el estudio de tal manera de probar de que esto es así. Me da la sensación de que los estudios que hay en este sentido tienen ese sesgo, porque ¿cómo se explica de que habiendo muchos estudios que indican eso, en la realidad
prácticamente no se utiliza el estudio de vértebras cervicales para determinación de la edad ósea. Aquí ustedes ven cómo se va determinando la edad. También existe como unos cuadritos que nos permiten a nosotros determinar eso. Y lo que más se utiliza es la concavidad inferior en los cuerpos vertebrales y los otros signos que yo les expliqué, ¿no es cierto? La forma del cuerpo vertebral, la inclinación, la relación que hay entre altura y ancho también. Pero todos estos son, la transición entre una etapa y otra son sumamente imprecisas. Ese es el problema. Aquí está el atlas que se utiliza para eso. Y bueno, eso es básicamente lo que quería traer ahora y les agradezco mucho y estoy atento a todas las preguntas y a la conversación que se pueda generar a partir de este punto. Gracias. Muy buena tu charla. Aprendí mucho. Gracias, hija. Aprendí Además mucho. fuiste protagonista tú porque apareciste ahí. No Oye, sí, yo sabías no que te sabía tenía que a ti. No, que habías guardado La esa tenía imagen de desde hace sorpresa. tantos años. Como mañana estás de Incluso, cumpleaños, por eso te la traje. incluso en relación a la imagen que mostraste, un observador, el doctor Juan Carlos López, puso feliz cumpleaños para mañana, Joan. Bien, mira, muy Se dio observador el cuenta. doctor. Sí, muy observador. Hay comentarios. Cintia Davet dice, felicitaciones, doctor Briner. Muy bien expuesto y muy buena información. María Gracias, Cecilia Peña, excelente como siempre todo. No, no gracias, hay eco, gracias. dice. Marisela, o sea, Camila Castro dice, gran charla, se agradece la dedicación. Albert Carrillo dice, Muchas gracias, felicitaciones a los muchas doctores, gracias. padre e hija. Gracias. Tienes un montón de comentarios positivos. Dice la doctora Ale Casanegra, muchas gracias, súper interesante. Qué bien, Aquí parece que qué hay bien. una Espero que pregunta. A sea un ver, aporte. el Me doctor, parece ver, Joan, que hay algunas preguntas que iban mezcladas hacia arriba. O sea, voy a aparte de ver las que revisarla. hay ahora, hay que revisar hacia arriba porque puede ser que nos estemos saltando alguna. Voy a revisar las de arriba. Primero voy a leer esta que tengo acá, donde dice, estimado doctor, felicitarlo ante todo, una pregunta filosófica. ¿Cuándo un instrumento produce tantas diferencias según variables y diferentes poblaciones? ¿Por qué no usar solo Bjork y Herm? Bueno, yo creo que ustedes lo deben haber notado, de que yo tengo una fuerte inclinación al estudio Boris Helm y me llama muchísimo la atención de que este estudio no se utilice en el área médica. Eh, es desconocido. Yo cuando he tenido la oportunidad de exponerlo a médicos que les interesa esta área, eh, lo desconocen por completo y yo encuentro que es valiosísimo porque ese estudio, como yo les conté, no es un estudio absoluto, no es una comparación con un atlas. A ver, esta es la radiografía que tengo, busco en las hojitas, esta es la más parecida o se parece entre esta y esta, aquí está la edad. No, lo que hace esto es determinar con gran precisión qué tan cerca estamos de este pic puberal. Es sumamente interesante. Yo creo que en el fondo lo que es interesante es tener a ambos. Eh, pero a lo mejor si nosotros pudiéramos tener a ambos, pero el Greulich y Pyle lo pudiéramos tener modificado de tal manera que reflejara nuestra población, o mayor razón, o a mayor abundamiento, incluso pudiera reflejar la población chilena distinta de la mapuche, o a lo mejor distinto de las distintas. Chile es un país de inmigrantes y por lo tanto tenemos población árabe, judía, italiana, y qué sé yo, a lo mejor debiéramos tener un cuadrito que nos diga cómo modificar el Greulich Pyle. Entonces tendremos aún mayor precisión. Yo creo que la combinación de ambos es muy buena, pero además si pudiéramos modificarla por la población específica, sería aún mejor. Hay una pregunta del doctor Daniel Pinto. Dice, ¿tiene experiencia o en algún estudio en relación a examen hormonal y radiografía de mano? No, no. Eh, yo creo que nosotros, no, yo creo que sí debe producir variaciones de seguro porque está dentro de los factores más importantes de modificación del desarrollo óseo. Acuérdense que nosotros a través del desarrollo determinamos cómo hacer el crecimiento, que ese es nuestro objetivo final, es el crecimiento, pero es en forma indirecta. Eh, de seguro que debe haber grandes modificaciones, pero eso está fuera de nuestro ámbito y no lo sé.
El doctor Jorge Heredia dice, felicitaciones Joan por su cumpleaños y gracias por la charla. Gracias. Gracias, Y, Jorge. y también dice el mismo doctor, ¿qué estudio utilizan más los dentistas y los médicos? Los médicos utilizan el Greulich Pile a pasto. Es el gold standard, absolutamente el gold standard. Quizás también dan la edad de acuerdo al estándar, digamos, al atlas de Greulich Pile, generalmente haciendo interpolaciones entre las hojas, eso nosotros también lo hacemos, pero también dando las desviaciones estándar. ¿Ah? También se dan las desviaciones estándar para que se sepa cuáles son los rangos en que se puede ubicar el paciente, porque acuérdense que este es un atlas referencial solamente. Pero a pesar de dar esas esas desviaciones estándar, ya sea para los médicos o los dentistas o quien sea, esto está desplazado. Antes de seguir leyéndote preguntas, quiero leerte algunos comentarios porque de verdad son tan simpáticos, tan buena onda. La doctora Ana María Agradable. Kuch, muchas gracias. Como siempre, un tema complejo presentado de una forma tremendamente simple. La Qué doctora bueno. Bernardita Matas dice, muchas gracias, muy claro todo. Muchas gracias por la generosidad de compartir la experiencia y conocimiento. Los vamos a Gracias. echar mucho de menos los viernes. A ver, yo creo, estoy hablando sin pensarlo siquiera. Yo encuentro que ha sido tan interesante esta experiencia que a lo mejor después podamos hacer una secuencia 2.0 cuando hayamos vuelto a la realidad, pero a lo mejor hacemos una charla mensual o algo así el próximo año o en algún momento cuando hayamos vuelto a nuestra rutina normal. Eh, pero por ahora, digamos, lo que yo veo así cercano es que nos quedan 2 charlas más y ahí se terminaría este ciclo actual. Hay una pregunta de Nelty Castro. Dice, muchas gracias, Doc. Me gustaría saber si tiene alguna opinión sobre el método de Tanner y Winehouse y que es por comparación en programa computacional y existe una aplicación para celulares. La he Sí, usado y me ha dado la impresión de que es más cercana a las edades actuales, aunque como dice usted, es mucho más gráfico Bjork. sí, o sea, en realidad debiéramos utilizar ese. Digamos, yo soy, eh, debiéramos utilizar el grado de maduración en base a este Atlas, porque además que las imágenes son perfectas. De hecho, no son humanas las imágenes, tan perfectas son, pero apuntan exacto a lo que nos interesa. Y yo creo que es más fácil en base a este atlas aplicarle, yo creo que para estos mismos autores o los que puedan seguir más adelante, aplicarle los factores locales o los factores raciales, los factores étnicos, los factores, no sé, los distintos factores que se puedan ser utilizados. La doctora Azalea Olivia Fuentes Salas dice, hola doctor, gracias por su conferencia. ¿Ha trabajado con el Atlas de Canals Valenzuela y Avendaño? No, ¿Y cuál es su opinión? No. no, lo desconozco, realmente lo desconozco. María Cecilia Peña dice, mi profe, A lo mejor es un atlas que considera esta etnicidad o estos cambios, pero no he tenido la suerte de poder verlo. Sería interesante mm, si la autora puede compartirlo después con nosotros para poder analizarlo, poder utilizarlo eventualmente. perfecto, le voy a dejar mi mail en los comentarios para si después nos Fantástico. puede... Gracias. eh, La doctora Yolanda Guerra, saludos desde Ecuador. eh, De su experiencia, estimado doctor, la información radiográfica se complementaría siempre con el estudio escarpal más lateral. Nosotros los ortodoncistas solamente le pedimos así, pero un estudio de crecimiento y desarrollo en panorámica sería el complemento para unir edad dentaria versus la edad cronológica. Bueno, fantástico que, digamos, los ortodoncistas estén utilizando ambos sistemas, porque en el fondo le da un grado mayor de precisión, sin duda, a la determinación de edad ósea o el estado de desarrollo de los niños. Si podemos hacer ambos estudios paralelamente. La radiografía panorámica, yo creo que la dejaría un poco de lado. Nosotros conversamos de la radiografía panorámica y es una maravilla la radiografía panorámica, pero al mismo tiempo es una imagen radiográfica llena de problemas, llena de dificultades, llena de peros, llena de, eh,
alteraciones de imagen. Acuérdense que un lado puede salir distinto al otro con una pequeña diferencia de desplazamiento del paciente. Por lo tanto, es una imagen que nos permite una visión general, pero con una serie de peros que tenemos que tener nosotros en la mente. Entonces, creo que, digamos, me gustaría ver estudios que demuestren de que realmente pueda ser útil en ese sentido. Así a priori, se me hace un poco cuesta arriba pensar de que pueda ser una gran contribución en ese aspecto, en el aspecto del desarrollo óseo, cuál etapa están los niños en este momento. La doctora Denise Trulli pregunta, dentro de los estudios que ustedes han conocido, ¿hay alguna evidencia que con el tiempo el desarrollo puberal se presente a edades más tempranas? Sí, sí. En el fondo existe una gran variación de cuál es el momento en que se presenta este pic puberal. Y por lo tanto, eso le agrega aún más valor al estudio de Greulich y Paille, perdón, de Boris-Helm, porque es muy variable y muchas veces en mujeres se produce un adelantamiento feroz y que sorprende muchísimo. A propósito de sorpresa, les cuento una anécdota. Cuando yo todavía hacía un poco de clínica, eh, a propósito de analizando las radiografías de un paciente, el papá me preguntó que qué tanto iba a crecer su hija y la imagen radiográfica de la mano no necesitaba pasar por ninguno de estos análisis. Todas las diáfisis y epífisis estaban soldadas. O sea, no había necesidad de ningún análisis, era cosa de ver la radiografía y decir esto se completó, el proceso de crecimiento. Le dije eso y hasta el día de hoy siento la cara de él, en la agresividad del paciente porque le di esa noticia. Me di cuenta lo importante que es para los pacientes este tema. Quedé muy sorprendido de cómo reaccionó el papá de mal. Es una anécdota que les estoy contando, pero se me quedó grabada y esto pasó hace muchísimo tiempo atrás. eh, en que quién era yo para decirle eso. Yo le dije, mire, en realidad esto está completamente fuera de mi área, yo soy dentista, pero nosotros analizamos esta radiografía con el fin de saber en qué etapa de desarrollo está y en el caso de su hija este desarrollo se completó, está completamente finalizado, por lo tanto no va a crecer más. Bueno, así fue la anécdota. Estoy buscando más preguntas. No sé si ves más, yo voy a buscar en el YouTube, que aquí también hay más preguntas. Eh, del doctor Andrés Arias, dice, excelente presentación, consulta, ¿qué Gracias. piensa del análisis carpal de Fishman? Lo desconozco. El doctor Juan Carlos López Morales hace otra pregunta y que dice, ¿en algún caso es necesario apoyarse en una radiografía, en una tomografía? No, quiero volver un poco del análisis de Fishman y quizás Ya, otros análisis que han salido a colación en este momento. Yo soy radiólogo, no soy ortodoncista, no soy odontopediatra y por lo tanto no soy el usuario final de estos estudios, sino que lo que hago en el fondo es de intermediar. Tomo la radiografía, la analizo de acuerdo a los estándares que son los más utilizados, que es como un poco el lenguaje que utilizamos todos nosotros. Yo entiendo que están emergiendo estudios y análisis que pueden ser incluso mucho más precisos que estos dos que yo les presenté hoy día. Y es muy probable que así lo sean, porque generalmente han salido con posterioridad al análisis de Boris-Helm y de Greulich y Paille. Pero desde el momento que no se popularizan, yo no los puedo utilizar mucho porque estoy hablándoles en chino a mis colegas. Yo les tengo que hablar en el idioma en que todos sabemos entendernos y que son estos análisis que yo les estoy presentando acá. Por lo tanto, para los autores de estos nuevos estudios que hay, incluso el que yo les mostré, este digital, que es ingeniosísimo, pero aún así todavía no ha logrado pasar a ser el estándar. No ha destronado al Greulich y Paille, siendo que el Greulich y Paille utiliza radiografías de manos totalmente heterogéneas de distintos pacientes. Entonces, presumo que esos estudios son valiosísimos, pero el problema está para mí como radiólogo en que aunque yo los estudiara y los incorporara, es probable que estaría predicando en el desierto, porque
yo tengo que hablarle en un lenguaje en que todos podamos entendernos. Así que yo tengo que ir un poquito detrás de la moda, en el sentido de que cuando se impone un determinado sistema, yo tengo que utilizar ese sistema. Esa es la explicación humilde. Gracias. Pero había otra pregunta a continuación de esa, Joan. Si es del doctor Juan Carlos López, dice, en algún caso es necesario apoyarse en una tomografía. No, no es necesario. No. La radiografía de mano es suficiente para esos efectos, por lo tanto no es necesario realizar tomografía. Prácticamente no hay distorsiones, la radiografía a mano, acuérdese, es muy delgado la estructura que estamos observando, por lo tanto no existen sobreposiciones. Las diáfisis y la epífisis están perpendiculares al rayo central, por lo tanto no existen distorsiones por angulación. Por lo tanto, es una radiografía, si se quiere, muy ideal. Ojalá todo el resto del organismo pudiéramos tomar radiografías tan ideales como es el caso de la mano, digamos, la mano como la tomamos para la edad ósea. Así que en este caso, la tomografía no es una contribución. Te mandan un montón de saludos. El doctor Luis Flores, por ejemplo, pone excelente presentación, saludos de Honduras, tiene Mira, tiene saludos gracias. de hartas partes de Latinoamérica. Hay hartos saludos para mí por mi cumpleaños, que es mañana. Así, sí, pues se dieron cuenta porque pusiste mi radiografía de mano, entonces, ¿qué edad tenía ahí? Ni me acuerdo. 11 años. ¿Cómo Depende, guardáis eso? depende ¿De dónde lo teníais? depende que me pregunte qué edad tenía, si es edad ósea, si es edad Ah, ya, cronológica, si sí. es edad cronológica, Oye, 11 años. ¿dónde tenéis guardada esa imagen? Genial, Por ¿ah? ahí. Ahí está, sí. Increíble. Sí, te la tenía como Eh, sorpresa. sí, estuvo buena la sorpresa. No, un montón de saludos. eh, Estoy buscando si aparecen más preguntas, pero pareciera que no. En Hay un YouTube, comentario aquí de Boris Sufich. Dice, ¿existe una relación de estos análisis con la menarquia? Importancia clínica que puede tener 100%, esto. Sí. 100%. Sí, la menarquia generalmente está asociada con el pic puberal y lo que pasa es que como que cuando el dentista pregunta por la menarquia puede haber una respuesta de que ¿y qué se mete usted? O algo así. A veces podría tener un cierto grado de incomprensión de parte de los pacientes o de los padres de los pacientes y como vimos en un tiempo es que todo este tipo de cosas son sumamente delicadas, entonces si tengo la información bien o si definitivamente es tan contradictorio con, digamos, con la edad cronológica, con lo que estamos observando en la radiografía, me ha tocado, ¿ah? En que es tan diferente y tan llamativa la diferencia, en que ahí aprovecho conversar con los padres y le aprovecho decir que un antecedente importante, y de hecho, si ustedes se fijan en el análisis que yo mostré, Joan, nosotros dejamos un espacio en que dice otros, y en ese otro nosotros podemos colocar de que la menarca se presentó en tal fecha o que todavía no se ha presentado porque puede ser un factor muy importante. Definitivamente sí, está muy relacionada la menarquia con el pic puberal, pero es un signo radiográfico, un signo clínico, digamos, en el cual nosotros normalmente, en forma rutinaria, nosotros no tenemos acceso. Hay otra pregunta de la doctora Mónica Inostroza. Dice, ¿cuántos exámenes deberían realizarse para que un estudio sea significativo? Eh, para que un estudio sea significativo, si se quiere, a ver, me cuesta entender un poco la pregunta. En el fondo es, ¿cuál es el tamaño muestral para que el estudio sea significativo? En general, Sí, eh, dice que sí. es el tamaño muestral. Bueno, acuérdense que existen cálculos del tamaño muestral, existen algoritmos que permiten determinar cuál es el tamaño muestral a partir del cual nosotros podemos confiar en un determinado estudio. Entonces, cuando ustedes están haciendo, planificando un estudio científico, ya sea este transversal o longitudinal, existen fórmulas distintas que son fórmulas matemáticas que les permiten a ustedes determinar si el tamaño muestral es adecuado o no es adecuado. Por lo tanto, no puedo yo dar una cifra acá. Una cifra. Por supuesto que entre más, mejor, pero existe un tamaño muestral mínimo que permite
determinar que ese estudio tiene validez o no tiene validez. Creo no ver más preguntas. La doctora Mónica Nostroza dice, ok, súper claro, gracias. Y el doctor Juan Carlos Gracias. López dice, muchas gracias por la interesante presentación. Mañana nos juntamos por Zoom a comer torta. Los Bueno, espero a todos entonces. el, el, eh, el último tema que vamos a tratar, que va a ser el próximo viernes y el subsiguiente, si es que todavía seguimos en la condición que estamos actualmente de cuarentena, va a ser endodoncia y radiología. Y ese tema yo lo he separado en dos sesiones separadas porque el tema es extenso y por lo tanto, para no cansarnos, nos vamos desconcentrando si es demasiado largo y es demasiado interesante y por lo tanto he decidido separarlo en dos partes, una etapa de diagnóstico y otra etapa que es la endodoncia propiamente tal. Así que esos son los temas y a ustedes les va a llegar las invitaciones con la debida anticipación y con la información de cómo ingresar. Y por supuesto, esta charla que tenemos actualmente va a quedar subida al canal de YouTube. Esa clase no es solo para endodoncistas, sino para todos, porque es de verdad, es muy, muy buena clase, muy buena clase. A mí me gusta mucho esa. Y yo creo que es todos todos los dentistas tenemos que manejar, hagamos la especialidad que hagamos, tenemos que tener conocimientos de endodoncia. Es fundamental. Ni hablar de la etapa diagnóstica, saber interpretar cuál es el pronóstico que pueda tener una pieza determinada. Puede estarse, por ejemplo, un ortodoncista, puede estar haciendo un maravilloso tratamiento ortodóntico y fallar porque hay piezas dentarias que tienen problemas endodónticos. Y a lo mejor, si es que hubieran sido advertidos más tempranamente, la planificación de este tratamiento de ortodoncia podría haber sido totalmente distinta desde la partida. Esa realidad que les estoy contando ahora la veo con una frecuencia pasmosa. Por lo tanto, yo invito, pero a primera línea, a que estén sentados los ortodoncistas, a pesar de que vamos a hablar de endodoncia. También, por supuesto, los endodoncistas y en general todos los dentistas tenemos que manejar este tema. Nuevamente, muchas gracias, papá, por tan buena presentación y a todos los que están aquí acompañándonos todos los viernes. Ya son parte de este grupo humano que se ha ido juntando más que dentistas. Sí, Con el tiempo me he ido familiarizando con ustedes, conociendo los nombres, ya me sé sus fotos con muchos de ustedes y me siento en casa, así que nos sentimos en casa. así es. Comparto plenamente lo que dice John. Muchísimas gracias nuevamente Sí. y nos vemos el próximo viernes. Gracias a todos. Chao. Chao. Gracias a todos por los saludos, por los comentarios simpáticos. Los estoy copiando para leerlos todos después con calma. Voy a cerrar el chat. Chao, nos vemos. Chao, chao.